Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. El día de hoy nos encontramos con Elio, escritor de Reencarnados, parte uno, que él viene a presentarnos su obra que está publicada con el sello editorial Aquera del grupo editorial Letras Negras. Elio, bienvenido. Hola, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, primero que nada, mi nombre es Elio Gabriel, pero me presento como Aredo Zagara, que es Ujú. como está en el libro. ¿Sale? Y bueno, pues muchísimas gracias por este espacio y por esta oportunidad para poder platicar contigo y pues también para conocer a todos los que nos están viendo. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y a las personas que nos acompañan, muchísimas gracias por estar interesados en esta entrevista. Yo creo que para dar inicio me gustaría que te presentes, que nos cuentes un poquito más de ti, de por qué usas un seudónimo, aprovechando la claridad que haces y cómo llegó tu gusto por las letras, cómo terminó escribiendo Reencarnadas. Claro, bueno, yo soy Aredo Zagara y vivo en Metepec, Estado de México. Es un lugar muy bonito, tranquilo, a veces con mucho tráfico. Y pues no sé si sepan, pero acá en Toluca, Estado de México, en Metepec, Estado de México, tenemos los cuatro climas al mismo tiempo, entonces a veces hay que estar súper tapados y otras veces hay que literalmente estar ligeros. Pero bueno, es algo que uno se aprende a vivir y también se agradece y se acepta. Y bueno, el por qué escojo un seudónimo, principalmente me había yo presentado antes como Helio Gabriel en otros escritos que he tenido, pero he visto o he observado también que resulta ser interesante que manejes un seudónimo. A la gente le llama la atención eso y tiende a ser atractivo, entonces por esa razón manejé un seudónimo. Antes yo manejaba uno que era Gabriel de Ferzo, que tenía que ver con Gabriel del Verso, pero pues bueno, lo fui descartando por lo mismo de las vivencias, la experiencia y como también estaba metido en la música, por eso quería ese nombre artístico, Gabriel del Verso, Gabriel de Verso. Después, ya cuando me empecé a integrar a la parte literaria, que fue cuando estaba en la preparatoria, ¿por qué? Porque me empezó a llamar muchísimo la atención las películas, como en este caso Crepúsculo, de por qué un vampiro se enamoraba, se enamoraba de una humana y la humana de un vampiro, ¿no? Entonces me quedé pensando, oh, estaría padrísimo yo crear algo, ¿no? Entonces, poco a poco empecé escribiendo, no eran escritos así súper guau, porque pues hay que saber que cuando escribes por primera vez no es de que te va a salir a la primera texto, ¿no? O sea, es totalmente normal. Pero poco a poco fui escribiendo y lo que sí me recomendaron muchísimo era que leyera. Yo era una persona que no leía casi nada y empecé a leer poco a poco hasta que, bueno, pues me gustan los libros, me gustan las historias y pues tenemos aquí una, ¿no? Un claro ejemplo de que cuando se sueña y se quiere, se puede. Y pues prácticamente les comento también que Arelo, pues prácticamente tiene que ver con mi nombre. Arelo Zagara tiene que ver con Elio Gabriel. Arelo tiene que ver con el verbo arar y tiene una conexión con el mensajero de Dios. Ustedes sabrán que Gabriel es uno de los arcángeles principales pues que tiene esta conexión con la divinidad. Y en este caso de Sagara significa océano en hindú. Y si lo hacemos o tenemos una conexión con Poseidón, que es el dios del mar en mitología griega, entonces lo relacionamos también con Zeus, y Zeus tiene relación con Helio, dios del sol. Entonces prácticamente Arelo Zagara es como mi nombre al revés, Gabriel Helio. Y resulta muy divertido realmente crear este tipo de transformación, esta forma de encontrar una personalidad por medio de Arelo Zagara. Eso me parece muy interesante porque creo que cuando uno crea todo un concepto alrededor de lo que escribe, que no tiene que ver con uno, su literatura empieza a tener otros matices, ¿cierto? No todos los Correcto. escritores encuentran como un seudónimo y no solo un seudónimo, como un alter ego desde el cual expresarse con más libertad. Y pienso que ahí hay algo. Yo, por ejemplo, nunca he sido una persona de seudónimos, aunque tengo uno para escribir en mis redes sociales, ¿cierto? Que
simplemente es como para firmar con algo que no es mi nombre, pero casi no he sido una persona de ese tipo de seudónimos, pero me gusta cuando la gente no solamente tiene uno, sino que a través de él logra hacer como una metamorfosis de su propia personalidad para ser más libre ahí, porque, no sé, creo que es una habilidad que no todo el mundo tiene y que me parece, sí, que resulta muy interesante. Sí, fíjate que esto es interesante porque a mi familia no le gusta tanto el nombre de Aredo Sagar. Ellos prefieren que me siga llamando de Gabriel. Pero pues les comento, pues la gente busca precisamente personalidades como que un poquito distintas a lo que ven día con día. Entonces, precisamente llegué con eso del modo de Aredo Sagar. Antes les mencioné que existía Gabriel de Ferso, pero pues era como que ¿de verso qué? Ya cuando se explicaba que era del verso, era de que, ah, ok, pues síguete llamando igual, ¿no? De todos modos. Entonces, por eso, esa transformación justamente existió por la necesidad de buscar esta personalidad por medio de la escritura. Pero no, yo amo mi nombre y de Gabriel, eso sí lo claro. Bueno, no, eso hace parte de la literatura y de la forma en la que uno quiere expresarse. Es como cualquier otra forma de tratar de transmitir un mensaje y entonces las herramientas que ayuden a ese desarrollo, pues creo yo que bienvenidas sean a la hora de enfrentarse al mundo. Y también tener cierto anonimato, creo yo, que es algo bueno. Gabriel García Márquez en algunas de las entrevistas comentaba que sus momentos más difíciles fue cuando empezó a ser famoso porque lo invitaban a muchas cosas y a muchos lugares y ya no tenía tiempo de escribir a gusto y que una de las cosas que más le pesaba era ser una figura pública. Y eso tiene mucho sentido cuando en fin de cuentas eres el rostro de lo que escribes y necesariamente se vuelve eso una rutina, pues uno en el fondo espera llegar a ese punto, pero si logra hacerlo desde un seudónimo Claro. mucho más tranquilo, pues creo yo que es algo valioso. Sí, claro, también tiene que ver eso. Y fíjate, yo soy Gabriel García y cuando me presento a la gente Gabriel García, me dicen Márquez. Y yo, no, Gabriel García Pimentel. No, Gabriel García Márquez, como escritor me queda, ah, ok, sí, está bien. Entonces, también me da como que un poquito de risa y a la vez preocupación de que piensen que al utilizar Gabriel García, y se acople con Márquez, piensen que yo me estoy como que robando identidad de él. Entonces también por eso decidí cambiar este seudónimo. Pues sí, puede suceder, sí es cierto, si te llamas Gabriel García, ya Sí. alguien ocupó ese nombre y lo hizo de forma muy pro, entonces sí, creo que es una buena elección el cambio de... Y pues bueno, me gusta mucho que haya una historia emotiva detrás de, no es como, ah, ¿sabes qué? Se hizo lo que se pudo, escogí otro nombre o lo que sea, sino que te creaste una historia con varias referencias ahí, que al menos yo creo que cuando tú pienses en él vas a decir, tiene todo el sentido del mundo y es además muy divertido. Sí, de hecho lo es. Y eso es algo interesante. Bueno. Ahora yo creo que pasemos a hablar un poquito de cómo surge, de dónde viene la idea, de qué inspiración y cómo llegas a escribir, por ejemplo, fantasía y armarte toda esta historia de reencarnados para que hablemos un poquito de qué hay detrás de escribir una obra, porque como lectores, como lectores nos llega la parte buena. Como lectores nos llega la parte chévere de enfrentarnos a la historia, de disfrutarla, de eh, entendernos con los personajes, pero detrás de la creación literaria hay todo un trabajo pesado, fuerte, de resiliencia, de paciencia, de dedicación, y siempre me gusta saber esa parte porque eso hace que uno aprecie un poquito más lo que lee y no sea como tan crítico y tan despectivo a la hora de enfrentarse a una obra y de decir, bueno, pues sí, nada, tal. Todo el sudor que hay detrás de eso le hace a uno Sí. sentirse mucho más conectado. Sí, fíjate, y les comparto a todos también de que Reencarnados se tardó en dar a luz cerca de 11 años. 11 años, principalmente porque, bueno, les compartí que mi interés fue porque vi Crepúsculo y toda esta historia de fantasía y el drama y el romance entre vampiro y Bella, ¿no? Bella Swan. Entonces, precisamente escribí un cuento, un pequeño cuento, o así lo llamo,
donde habla sobre la historia o los orígenes de Reencarnados, cómo surge Reencarnados. Parte principalmente también de un sueño que me compartió uno de mis primos. Me dijo, oye, ¿sabes qué? Soñé con otro de nuestros primos. Eh, y me dijo que nosotros éramos dioses griegos. Y dije, a ver, cuéntame, ¿cómo está eso? Ya me empieza a contar sobre los dioses griegos y todo, y me cago, suena interesante, ¿no? Principalmente porque él quería ser Poseidón, y a mí me dejaba como Apolo, y me quedaba, pues está padre, ¿no? A ver, vamos a crear algo así. Entonces, mi referencia también para escribir fantasía tiene que ver con Hechiceras, la serie. La original, no el reboot que tiene como 3 años, 4 que inició y que por supuesto cancelaron también. Y tiene conexión, Hechiceras también tiene conexión con Smallville, Superman, con el actor Tom Welling. No sé si lo recuerdan, pero bueno, yo sí lo tengo muy presente porque es un personaje realmente, pues muy interesante, ¿no? Un superhéroe que viene del universo y llega a la Tierra, ¿no? Entonces, precisamente tiene que ver también con estas características de Smallville. Bueno, pues entonces me siento a escribir un pequeño cuento. Pongo los personajes principales porque ustedes saben que necesitamos personajes, ¿no? No es una historia que se va a crear así solo porque sí. Tenemos que trabajar con personajes, con psicología, incluso con características físicas que haga al lector recordar, ¿no? Ya sea un lunar o quizás no tenga un ojo o use lentes, ¿no? Entonces, es trabajar en una historia, pero también con los personajes, en los tiempos en que van a estar los personajes, qué es lo que piensa cada personaje, hacia dónde va a llegar cada personaje, su objetivo de vida dentro de la historia. Entonces, es trabajar en un universo interno, porque pues aún no lo demostramos cuando estamos trabajando en ello, y estar pensando, ok, mi personaje, ¿qué es lo que va a lograr dentro de la historia? ¿Hacia dónde va a llegar? ¿No? Entonces, sumando todas estas características con el sueño que me compartió mi primo y aparte de la inquietud de que yo quería escribir algo que a la gente le gustara, empezó el universo de reencarnados y lo llamó Universo de Reencarnados o Mundo Reencarnados porque, como bien tú lo comentaste al inicio, Reencarnados es parte uno de este libro, ¿no? Existen, o bueno, estamos en el proceso de crear 10 tomos de Reencarnados. Es una saga realmente extensa, pero que vale la pena leer, porque como lo dice su título, Reencarnados no tiene que ver tanto con la parte ficticia, sino también con la parte de realidad de la humanidad. Ustedes hablan de reencarnación, ¿no? Habrán escuchado sobre reencarnación, el origen de la vida y cómo es que a veces recordamos cosas que no sabíamos que habíamos vivido, ¿no? Que vamos entrando a un lugar y, ay, este aroma como que ya lo había olido antes, pero ¿dónde, no? Entonces, precisamente esos pequeños detalles tienen que ver con la parte de la reencarnación que todos tenemos. Bueno, no sé, Silvia, si creen en la reencarnación tú o nuestros invitados que nos están observando, pero bueno, yo soy una persona que cree muchísimo en la reencarnación y precisamente al tener conocimiento de este tema y con mi inquietud de escribir, junté todo y pues nació Reencarnados. Ah, excelente. Me encantan esas historias que surgen así. De otras historias muy curiosas, porque, por ejemplo, mi primo me contó un sueño y a partir de eso genera la necesidad en mí de crear todo un universo. Y creo que me gusta, me parecen un poco extraños los escritores que tienen la pretensión de crear todo un universo, porque creo que eso es una forma de escritura muy curiosita. Me parece muy especial porque yo como persona que salta de historia en historia no soy capaz de pensar en un universo en el que tenga que comprometerme por tanto tiempo, porque hacer 10 tomos de una misma historia es un proyecto de largo aliento. Y largo aliento es que de aquí a los próximos 20 años tú vas a estar todavía trabajando en la misma historia. Entonces, eso me parece muy curioso y creo que es una fascinación que tienen ciertos escritores por configurar el mundo a partir de las percepciones que ellos tienen pues del mundo material. Y pues no sé,
no sé cómo preguntarte, cómo decides que esto se extiende, dices, voy a hacer 10 tomos, porque para uno pensar en 10 tomos ya tienes que haber pensado el tomo 2 a quién se lo va a dedicar, el tomo 3 el tomo 4 y va a ir dedicado a qué y a qué historia, porque uno no dice, voy a hacer 10 tomos y uno no ha pensado mínimo en cómo Claro. va a ser ese lapsus de espacio. Sí, fíjate, por eso duró tanto tiempo el desarrollo de la historia del primer libro de Reencarnados en estos 11 años, porque antes de sacar ya la historia a la luz, al primer libro, yo precisamente me puse a trabajar en todo lo que quería que se vieran reencarnados en los 10 tomos, que originalmente iban a quedar en 7, pero iba pasando los días, avanzando la trama en todos los libros, y creo que me quedo corto con 7. Necesito sacar otros 3 más para poder complementar toda la saga. Entonces, ya con los 10 me creo que ya Gabriel, nos quedamos en eso, en los 10 libros, porque sí sé que, por ejemplo, hay series que duran más de 10 10 ¿cómo se llaman? Temporadas, ¿no? Entonces, también como que encerrarnos tanto en un universo para un escritor a veces no es tan sano, porque igual no solamente tengo este proyecto de Reencarnados, también tengo otros proyectos que tienen que ver un poquito más con la parte del romance, del drama, ¿no? Y en esta parte de Reencarnados es un poquito más ciencia ficción. Entonces, sí, claro, me encantaría tocar otro tipo de temas que no solamente se queden en la parte de reencarnación, ¿no? Por ejemplo, te voy a compartir algo rápidamente. Ahorita la locación donde estamos, el lugar donde estamos es el lugar donde trabajo. Entonces, el lugar donde trabajo es el lugar donde estudié mi licenciatura. Y justamente recordando algunas situaciones de las que viví aquí, yo estaba escribiendo una historia que tiene que ver con un chico que estudió aquí, precisamente, y que sufre una decepción amorosa. Entonces, ya tengo desarrollada la idea. Me hace falta nada más sentarme a escribir, a complementar todo. Y así te puedo comentar que tengo otro tipo de proyectos a desarrollar. Y justamente cuando tú me dices que tengo 20 años para escribir, yo creo que no solamente 20 años. Tengo muchas cosas que escribir, sinceramente. Y pues bueno, también hay que tomarnos como que el tiempo y el detallito de estar escribiendo y saber qué estar escribiendo, porque pues uno quizás piensa que escribir un libro puede ser como que la cosa más sencilla y más cuando estás creciendo, estás iniciando. Entonces, no, aquí es cuestión de estar aprendiendo y equivocándose, porque no todos los escritores salieron así como que, ay, hoy voy a crear un libro. ¿Y que creen? Ya lo acabé. No, ese libro debió haber sufrido varias etapas, varias transformaciones, y obviamente debió haber llegado a alguien que dijo, ok, ¿sabes qué? Me gusta, pero cámbiale esto. ¿Sabes qué? Me gusta, pero intégrale esto también, te va a funcionar, ¿no? Que es lo que conocemos también como los editores. Entonces, toda esta parte de crear es muy padre, está padrísimo y pues bueno, esto ya es un estilo de vida. Hay muchas personas que se dedican a esto y se vuelven un estilo de vida parte de sus vidas y es justamente lo que yo pretendo pues obtener en estos años. No, es que embarcarse, yo justamente hablaba con alguien que entrar al mundo de la literatura y decidirse por escribir es un camino que no tiene retorno. Es sufrido, pero al mismo tiempo es muy Exacto. adictivo. Es como que entras y una vez pisaste ahí, ya no hay manera de escapar al gusto por escribir, porque es un gusto también doloroso y culposo. Yo lo asocio mucho Sí, con montar bicicleta. Yo creo que escribir y montar bicicleta son un deporte y un oficio muy similares. Tú sufres, ves la montaña y la montaña es difícil y sí, tú pedaleas y duele mucho y cada vez que lo haces duele más, pero llegas y ha valido la pena todo el recorrido y aunque todo el camino fue doloroso, al final ujú, sientes que todo valió la pena y que fue muy gratificante y al final el dolor pasa a un segundo plano y se llena uno de satisfacción y quiere emprender nuevamente el mismo recorrido, quiere volver a iniciar y volver a pasar por todo esto. Y escribir es eso, escribir es sí, como una tarea muy bella y muy sufrida y la gente piensa que es sencillo. La gente piensa que escribir es, pues tú dices, ¿qué tan difícil puede ser? Hasta que se enfrenta uno al hecho creativo y se da cuenta, qué horrible y qué difícil es tratar de
de que los Sí, pensamientos concuerden con las palabras. Es decir, pensar es mucho más divertido. Cuando te inventas la historia en la cabeza, tú tienes todo súper claro y usted ha hecho mil maromas y ajá, especies en su mente y luego no sale. No sale, uno empieza a escribir y no se parece. Entonces ahí viene la búsqueda por cómo decir esto, por cómo expresarlo, por cómo hacer que tenga ritmo, por cómo hacer que funcione, por estar temporalmente organizado, ¿cierto? Porque mi personaje sea es congruente, que correcto. tengan arco de crecimiento y ahí se da uno cuenta que toda la parte técnica de escribir es agobiante, pero satisfactorio. Entonces, Sí, efectivamente. Sí, cuando estás justamente concentrado en la escritura y volvemos al tema de la creación de los personajes, pues los personajes para que la gente sienta simpatía o esa conexión tiene que ser reales, ¿no? O sea, hacer que el lector entienda que son reales de cierta forma para que haya ese match, exista ese match. Entonces, eso es lo padre de escribir, que tienes muchas maneras de poder crear un personaje, una escena, con cualquier cosa que tú estés viviendo diariamente. Y cuando hay una parte en la que te quedas bloqueado porque ya no sabes cómo seguir, es de que, ok, vamos a seguir pensando, ¿qué más voy a hacer, no? Y bueno, también aquí surge la parte de la inspiración, ¿no? ¿Qué es lo que te inspira a estar escribiendo? Y algo que te motive. Por ejemplo, yo tiendo a escribir mientras escucho música, que es lo que hace mucha gente, ¿no? Pero yo tengo un gusto por la música un poquito distinta. Yo busco melodías que me transmitan lo que mi mente está diciendo y que se pasa a mis dedos y esté escribiendo. Entonces, eso es lo que me fascina al momento de estar escribiendo, ¿sabes? Que tengo esa energía, esa vibración con la música, con la idea y wow, ya cuando estoy escribiendo, ya se está haciendo una escena padrísima, la leo y me quedo, wow, esto está genial. Cómo me encantaría que la gente lo leyera, ¿no? Y pues es justamente lo que está sucediendo con el libro de Gabriel Carrazos. me gustan mucho esas estrategias que va uno inventando a lo largo del camino. Por ejemplo, yo no soy una persona que se conecte tan profundamente con la música porque no he encontrado ahí como un refugio, ¿cierto? Me rodeo de gente que es Ujú. muy musical. Disfruto de la música, claro está, ¿no? Voy a conciertos y escucho música, pero no me siento conectada como me siento conectada con otras cosas, ¿no? Como por ejemplo el teatro. El Claro. teatro para mí es un punto como de el universo fluye cuando estoy ahí en el momento escénico y todo está pasando, ahí me siento como muy trasladada, pero eso no funciona a la hora de escribir y me encanta el hecho de que para ti funcione. Escribir mientras se escucha música y que la música tenga correlación y eso te permita encontrar este punto, porque creo que sí existe una conexión entre todas las artes, que una le permite a la otra tener un espacio de ser. Y me gusta mucho y es una muy buena recomendación para los escritores que logren anclar el trabajo creativo de la escritura, que no se vuelva una cadena, sino que por el contrario se convierta en un espacio también de metamorfosis, de transformación, de ser. A mí me gusta simplemente sentarme y comer mientras escribo. Me genera como esa misma energía de algo rico y algo chévere. Es como que existe una conexión, pero necesito estar como metida en mis pensamientos y en los pensamientos del personaje para ver qué está sucediendo ahí. Y es como que, no sé, cada quien va encontrando su rinconcito especial para la escritura, pero me gusta escuchar recomendaciones, porque también uno puede ir ahí saltando entre estrategia y estrategia, porque esto también se trata de convertirlo en un buen hábito. Claro. Escribir no puede ser solo una tarea de inspiración momentánea. Ay, es que hoy estoy inspirado y hoy sí puedo escribir, pero duro 2 o 3 semanas en las que no aparece la musa y no sé qué hacer y abandono, porque es como que todo lo que creces en la medida en la que practicas se cae cuando dejas de hacerlo. Yo he notado eso, como que te desconectas de la historia, te desconectas de todo y necesitas sentarte, leer, releer, conectarte con la Ujú. emoción que tenías en el momento en el que estabas escribiendo el capítulo en el que vas para decir, bueno, no, es que yo estaba ahí metido en una carreta que era más o menos así para volver a conectarse con eso porque entonces eso es de todos los días estar sentado avanzándole un poquito para que los personajes estén frescos y sigan vivos ahí en usted, para que se parezcan. Yo he leído historias en las que el personaje en un inicio es una cosa
en el medio le dio por ser otra y al final terminó siendo otra y uno dice como, bueno, ¿qué ¿Qué pasó? pasó? Ajá, como que el personaje no logra crear una identidad. Creo yo que es precisamente por esos cortes de energía y más si uno es una persona muy conectada con eso, con escribo cuando me siento atravesado por emociones y esas emociones van reflejadas en los personajes. Entonces, si hoy me siento triste, entonces voy a dedicar un capítulo bien melancólico y bien horrible, ¿cierto? Y ya luego otro día me siento más alegre, entonces hoy voy a hacer un capítulo más alegre y termina uno teniendo textos que tú sabes que nos sirven por eso, porque son un Claro, salpicón mira, ahí. te entiendo perfectamente porque me solía suceder eso. Pero aquí entendí otra parte que también hay que aprender a administrar la energía y aprender a administrar la emoción del momento. Porque ciertamente sucede, ¿no? De que, ay, es que hoy estoy triste, voy a escribir la escena más triste que se me ocurra, ¿no? Y sí, puede pasar y resulta que la escena es muy triste, ¿no? O viceversa, estoy súper feliz y quieres la escena más feliz del mundo. Pero no se trata de solamente enfocarte en esa parte. Aquí hay que administrar precisamente lo que sucede con el personaje. O sea, no porque tú estés triste significa que tu personaje va a estar totalmente triste, ¿no? Aquí es una cuestión también interna de organizar las ideas y yo lo que suelo hacer antes de escribir una historia precisamente es conocer al personaje. Vamos, tomamos una foto, me inspiro de una foto, escribo las características físicas, la psicología del personaje, no sé si tenga algún lunar o algo, y eso me ayuda a mí para precisamente por si llego a dejar como que espacios, no sé, de 2, 3 días, una semana en la escritura, me voy precisamente a la biografía del personaje y lo vuelvo a leer, me quedo, ok, va, mi personaje tiene que ser una persona muy seria, ¿no? Entonces vamos a concentrarnos en la parte del personaje, no lo que tú eres en ese instante, porque precisamente, pues no eres el personaje, ¿no? Esta parte precisamente que los autores, los escritores, pues ponen su vida en la historia, ¿no? Y sí, es cierto, pero yo considero que en esta cuestión no puedes estarte proyectando todo el tiempo en tus novelas, ¿no? En las historias. O sea, si vamos a crear algo, entonces hay que usar la inspiración, obviamente tu inspiración emocional, pero también vamos a enfocarnos a lo que está haciendo el personaje, qué es lo que va a vivir el personaje. Entonces, entiendo perfectamente cuando dices todo eso, porque sí, me ha pasado, pero ahora ya logro precisamente administrar toda esa energía para concentrarme en lo que va a suceder en el personaje y precisamente no sufra esos cambios de personalidad. No vayan a decir que el personaje después tiene trastorno de personalidad y no es el punto. Sí, yo creo que algo que uno aprende con el tiempo y que tal vez en un principio no hace es tener un buen plan de escritura, es tener una buena estructura, es tener claro qué quiere hacer uno. Independientemente de que usted sea un escritor párrafo a párrafo, porque hay escritores párrafo a párrafo que no pueden pasar de un párrafo al otro si no lo encuentran absolutamente perfecto y que su alma les diga, este es el párrafo, no le quito nada. O están los Sí. escritores de magma que son, "Ay, yo voy a hacer una historia grande y voy a soltar todo lo que pueda aquí gigantesco y luego agarro eso y le quito lo que no sirve y le pongo lo que le hace falta. Son como diferentes, pero yo creo que independientemente de eso, tener un buen plan de escritura es importante, eh, porque le permite a uno tener un horizonte y no vagar tanto en el en medio, porque a veces pasa que uno tiene claridad hasta cierto punto y luego empieza a vagar. Ay, bueno, ¿qué podría ser? ¿Qué lo podría poner? ¿Qué podría yo poner a hacer al personaje? Y empieza a tener uno de esos espacios en donde el personaje está haciendo cosas porque yo no sabía qué más ponerlo a hacer y tenía que estar haciendo algo. Entonces mi recomendación siempre es tengan un buen plan de escritura. Me gusta mucho esa estrategia que usas porque también la uso y la aprendí precisamente de mi experiencia como artista escénica y es a detallar los personajes, a conocerlos sin antes empezar a escribir nada, tener en mente cómo se ven, cómo suenan, qué les pasó en la vida antes de lo que yo quiero escribir. Ujú. Bueno, ¿a qué les pasó antes de llegar a mi historia que los puso ahí en el lugar desde el que yo quiero empezar a contar? Y eso no lo sabe el lector, pero lo sé yo, y eso me ayuda a tener esa claridad de saber cómo lo voy a estructurar, en qué momento voy a hacer un giro, en qué momento voy a, como partes cumbre a la hora de escribir.
para poder evitar caer en eso de lo que estamos hablando, precisamente de tener ahí un sancocho del que sea difícil luego encontrar a dónde quería llegar uno, porque le pasa a uno cuando está empezando. A mí, yo tengo Sí. textos por ahí en donde yo digo como, me hacía falta estructurarme, puede ser que tenía una buena idea, pero simplemente no había podido. Abandoné durante mucho tiempo planes de escritura de novelas porque pasaba eso. Empezaba a escribir 50 páginas y después de eso decía, bueno, o sea, mi novela en mi cabeza era de 200 páginas, pero agotaba todo el material en 50 páginas y ya no sabía qué hacer con eso y ahí moría mi intento por escribir algo. Sí, mira, aquí lo que sí también recomiendo muchísimo a las personas que lo están viendo, y pues igual tú ya lo sabes, es justamente cuando no tienes esa posibilidad de seguir escribiendo, déjalo, no pasa nada. Date una pausa, respira, salta a caminar, no sé, lo que tengas que hacer para regresar precisamente con la historia. Pero ya más fresco, con otras ideas, y si tienes que volver a cambiar todo, cámbialo. Aquí lo interesante del proceso creativo es de que te puedes dar la oportunidad de equivocarte las veces que tengas que equivocarte hasta que des precisamente con el clavo de lo que quieres, ¿no? Entonces, está padrísimo toda esta forma de poder construir un mundo sin importar, ahora sí, sin importar el qué dirán en el momento, porque ahorita el texto es tuyo, nadie más lo conoce. Tú sabes cuántas veces te has equivocado hasta de ortografía, hasta sintácticamente, o sea, tú conoces esos errores, ¿no? Pero lo importante es que precisamente ya no se vea en la historia, ¿no? Ya cuando se edita y se maqueta, eso es lo más importante. Pero aún así, suele pasar de que se fue el dedo, porque siempre encontramos libros que cuando estamos leyendo falta una palabra o una letra, ahorita que como que aquí tenía hambre el editor o la editorial, no sé, ¿no? Pero suele suceder, y aquí es la parte que tú mencionabas hace ratito del perfeccionismo. Yo entendí esto de que el perfeccionismo no existe, no existe la persona perfecta, y pues uno como escritor e incluso los grandes escritores se han equivocado y es válido. Así que cuando ustedes se equivoquen, no se preocupen, al contrario, qué bueno que se equivoquen porque están aprendiendo, y qué bueno que están aprendiendo porque están viviendo. El momento de vivir precisamente en escribir una historia es lo más bonito que les puede pasar. Sí, es que, ay, no, me encanta mucho encontrarme con personas que están como tan ilusionadas con la literatura como yo. Este espacio me ha permitido conocer personas que no son de mi país, ¿cierto? Que ni siquiera son del continente en el que yo vivo y que están apasionadas por las letras y aprende uno eso precisamente, estrategias, herramientas, experiencias de la escritura. Y eso es muy valioso. Para mí es muy valioso poder leer un texto y luego encontrarme con el escritor porque muchos de los textos que durante mucho tiempo fueron mis referentes, todos eran viejitos que ya habían muerto o que no tenía posibilidad de encontrarme con ellos ni nada, porque o ya eran muy famosos, ¿cierto? Como latinoamericana, pues obviamente me he dado el pasón por los 6 o 7 escritores latinoamericanos más conocidos, por ejemplo, el boom, que es lo que ya son los restos de lo que nos ha quedado a nosotros, ¿no? Y que son la inspiración de los escritores que ahora uno puede tomar como referente, ya se está quedando un poquito atrás, pero no tiene uno la posibilidad de hacer este ejercicio, de también encontrarse con cómo se sientan a escribir, cómo lo hacen, cuáles son sus puntos frágiles, qué recomiendan, porque eso es súper bueno para uno que está empezando, ¿cierto? Yo llevo 2 años clavada tratando de sacar una novela y voy en el proceso de corrección y cada día que la leo le encuentro algo que arreglarle y cada día que la leo hay algo que no me gusta de lo que ya había Sí. corregido y me había gustado en otro momento. Y siento que es un trabajo que agota, interminable, pero me he encontrado autores que sus textos han salido 20 años después del primer momento en el que se sentaron a escribir. Entonces digo, mi novela es joven, él tiene tiempo suficiente para que madure y se convierta en algo que me guste y por eso me hace sentir como muy gratamente sorprendida este espacio. Siempre que tengo a alguien aquí digo como, qué bueno tener la posibilidad de estar en este medio y encontrarme con otras personas que están haciendo lo mismo. Sí, esto es muy bonito. O sea, así como tú dices que tienes 2 años escribiendo esta novela, hay personas como yo que tienen 11 años en espera para crear una novela, para lograr que salga a la luz. Y de hecho tengo otra novela que lleva 15 años.
y que me faltan 3 capítulos para terminar y nomás no puedo. No puedo, entonces por eso no me frustro, porque es normal, o sea, si no está el momento perfecto, que no existe el momento perfecto, claro, pero si no está el instante en el que te sientas a escribir a terminar, no pasa nada. Bueno, yo no me preocupo. Sinceramente, no me preocupo porque mientras estoy pensando cómo llegar al final, el desenlace de la historia, estoy trabajando en otras cosas. Entonces, yo sé que algún día va a llegar el final feliz de esa historia, que ya sé cómo terminarla, pero precisamente necesito como que el puente perfecto para llegar a ese final. Entonces, esto es lo más padre que pueda suceder cuando estás escribiendo. Los retos principalmente. Me encanta. Bueno, yo creo que ahora sí llegó el momento de que entremos a hablar un poquito de reencarnados ya ¿Ok? más profundamente, ¿cierto? Sí. Bueno, yo quiero que empecemos primero con los personajes porque esta es una novela en la que no hay un solo protagonista. Es una novela que tiene, digamos, que si bien hay personajes que tienen un carácter más fuerte y que son más autoritarios precisamente por la edad, digamos, por ser el mayor o el menor, son un grupo, ¿cierto? Y están divididos en pares, tres y tres. Hay tres Sí. hombres y tres mujeres, ¿no? Y hay también diversidad sexual. Eso me gusta mucho. Soy muy fanática Sí. de encontrarme textos en donde no hayan solamente personas heterosexuales porque ya me abrumo un poco porque ya digo, bueno, el mundo es muy diverso y que en un texto no haya representación me parece que es dejar fuera a parte de la población que es lectora y que está ansiosa por encontrarse una historia con la que va a sentirse identificado. Entonces quería que habláramos un poquito de cómo terminas escogiendo a estos seis personajes que son seis principales, ¿cierto? Ya los que van entrando vienen a apoyar su, digamos, como su viaje épico a través de este descubrimiento, pero estos seis personajes están curiosillos. Entonces yo creo que podríamos empezar por ahí. Claro, mira, personajes principales, si te digo, son 6, pero en sí tenemos un personaje secundario dentro de esos 6, que es el personaje de Yael. Ujú. Yael es un ascendente que viene a ayudar a los primos, porque estamos hablando de 5 primos, la familia Prado. Está compuesta por la prima mayor, que es Cindy Prado, le sigue Ana Prado, después es Gabriel Prado, Ian Prado y Jocelyn Prado. Son los 5 Prados. Porque si son primos, tenemos el mismo apellido. Precisamente en la historia lo explico. Estos primos son nietos de Ángel Prado, que es el abuelo que los cuidó, los protegió, los amó, los procuró. Es un cariño pues que nosotros tenemos como nietos de nuestra familia, ¿no? De nuestros abuelos. No menciono padres porque precisamente parte del misterio de Reencarnados es por qué los primos no recuerdan sobre sus familias, sobre si tuvieron hermanos, si no tuvieron hermanos, sus papás, qué es lo que hacen sus papás. O sea, cada primo tiene como que su situación en particular de, pues, ¿qué onda? ¿Por qué no puedo recordar a mi papá? ¿No? O sea, es algo que nunca se me había cruzado en la mente. Y es precisamente por la magia de Reencarnados. Aquí hay un acontecimiento que aún no menciono, este, bueno, me corrijo, menciono al final, sucede al final cuando los primos se dan cuenta de por qué no tuvieron recuerdos. Ajá. Cuando ellos están siendo cuidados por Ángel Prado, aquí es información prácticamente que no está dentro de la novela, pero para que puedan entenderlo más rápido, se las cuento. Cuando los niños están siendo cuidados por su abuelo, los niños, como cualquier otro, preguntan por su mamá, por su papá, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? ¿No? Y precisamente como estos primos están dentro de un proyecto cósmico, no pueden recordar porque ellos tienen una misión en la tierra. Entonces, eh, los 7 arcángeles, que es Rafael, Uriel, Jofiel, Gabriel, Zadkiel y Chamuel, son quienes procuran que este proyecto cósmico esté precisamente dándose así. No es momento de que los primos recuerden precisamente quiénes son, porque ellos tienen que enfocarse primeramente en saber quiénes deben de ser en ese instante por sus reencarnaciones. Aquí es la parte en la que me refiero del misterio que existe, ¿no? O sea, nosotros venimos a aquí por alguna razón y nos preguntamos a qué vinimos.
Y curiosamente, antes de decidir nosotros llegar a este planeta, a esta Tierra, de decir yo quiero caer aquí, nosotros sabíamos nuestro objetivo, nosotros conocíamos qué es lo que íbamos a hacer y justamente es lo que tocó aquí con los primos Prado. Ellos saben que vivieron, ellos saben que estudiaron, ellos saben que son primos, pero ya cuando entra una situación en la vida que los hace pensar de, ok, pero ¿dónde está mi papá? Aquí es cuando los primos deben de entender que esa información aún no es momento de saberla. ¿Por qué? Porque tienen que vivir ciertas etapas y es justamente lo que nosotros tenemos que vivir. Vivir ciertas etapas para tener un conocimiento que nos va a llevar a elevarnos. Entonces, tenemos a los cinco primos Prados. Cada quien tiene su apellido en particular, aparte de Prado, ¿no? Entonces, el por qué tocó también una orientación sexual en el personaje de Gabriel, porque precisamente creo que es abundante, entretenido y la gente ama que tengamos personajes LGTB. Entonces, eso hace que la historia sea más real, porque no podemos encontrar una familia perfecta. A pesar de que sean primos, no hay perfección. Incluso hasta primos se llegan a pelear, se llegan a unificar, ¿no? Porque precisamente son primos hermanos ellos. Entonces, surge de todo esto que te comento, surge la vida en torno a la familia nuclear que tienen estos chicos, los primos Prado. En la parte de Yael, pues, si te das cuenta en la historia, Yael se enamora de una de ellas, que es Ana Prado, precisamente porque ellos dos en su vida pasada tuvieron, ay, ya estoy spoileando, ya estoy spoileando, perdóname, en su vida pasada tuvieron una relación, pero Yael también tuvo que aprender a esperar a que Ana comenzara su vida como reencarnada, que entendiera que tiene que pasar ciertas etapas en la vida que le haga crecer para poder entender de que, ok, ya llegó ya él, pa, perfecto, ahora sí me lanzo, me voy como gorda en tobogán, como decimos acá en México. Ajá, así me le lanzo, ¿no? Que es justamente la relación que existe en esta historia, la relación que dura en la historia, versus una relación que tuvo Gabriel con Manuel Vivaldi, su jefe. Aquí también hablo de la toxicidad de la gente en las relaciones, lo que la gente tiene que aguantar incluso porque no se da cuenta o porque es demasiado amor o porque ella es sobre obsesión o porque estamos en la toma de poder, de si yo puedo, más bien si tú puedes, yo porque no puedo. Ajá. Entonces, toco ese tipo de temas también porque es lo que tenemos demasiado en el mundo, ¿no? Relaciones tóxicas. Entonces, para mí, esto es un ejemplo en el que Gabriel Prado decide decir, no, ya no puedo con esos arranques de celos, con esa imposición, ya no puedo con esas burlas, con esas indirectas en que solamente abusas de mí o que solamente me ves a mí como un objeto sexual. Ya no puedo. Y pues dirán las personas, no, pues es que los chicos homosexuales pues tienen como que una vida sexual muy abierta, ¿no? No, no todos son así. No todos son así, es precisamente Gabriel Prado tiene ese cambio de que ya me cansé de lo que estoy viviendo, necesito enfocarme en otra cosa. Y justamente, si te das cuenta, cada primo tiene su situación en particular y cuando llega la parte del destino de que, hola, son reencarnados, son el círculo de reencarnados, es como que, ay, espérame, apenas puedo con esto, ya me llega otra cosa Universidad. más. Exactamente. Entonces, tenemos también a Joyce y a Ian, que están estudiando y tienen que enfrentarse a la escuela al momento que reciben sus habilidades. Joyce, que es la chica que detiene el tiempo, pues tiene que enfrentarse precisamente a eso, a controlar sus emociones y evitar ciertos movimientos para no tener un accidente de que se congela el tiempo, por ejemplo, detiene el tiempo. En el caso de Ian, que es una persona un poquito, es divertida, pero es un poquito enojona, no tanto como Ana, pero es una persona que le gusta proteger y es una persona que si encuentra algo injusto, quiere responder y no le importa con quién se va. Entonces, tiene un momento en el que su arioquinesis, que es su habilidad, se empieza a activar en el campo frente a toda la escuela. Entonces, no solo porque estos chicos tengan habilidades, quiere decir que toda la gente lo va a tener de cierta forma como una telequinesis, psicoquinesis, arioquinesis, no. Estas habilidades tienen que ver con los dones que nosotros tenemos internamente, ¿no? Por ejemplo, somos personas que nos gusta escribir, ¿no?
Hay personas que aman los números, que se les dan los números fácilmente. Hay personas que se les da fácilmente el estar curando a una persona, ¿no? Entonces, precisamente son estos enfrentamientos que tenemos en la vida y que justamente tenemos que irlos resolviendo para poder avanzar. Bueno, me gusta mucho esa, como esa mezcla de personajes tocados por una realidad más grande que nuestra propia realidad, pero que conservan el mundo como tal, ¿cierto? Los personajes siguen preocupados por el trabajo, por las relaciones amorosas, por sus carreras profesionales, siguen muy atravesados por, al menos en este primer libro, me imagino que poco a poco van soltando, no sé, el mundo más terrenal porque vendrán batallas, ¿no? Percibo que van a tener que pasar por las duras y las maduras para poder desarrollarse al punto que tú los quieres. Ahorita todavía están muy pollitos, muy recién nacidos, muy aventados al mundo Sí, con todo esto que les está pasando, entonces están todavía muy revueltos, pero vas viendo eso en los personajes que están tratando de adaptarse en estos dos mundos y que todavía siguen un poco aferrados a esta realidad que te permite precisamente esbozar el mundo tal cual es, con sus problemillas, con sus inconvenientes, con una familia disfuncional, por así decirlo, porque eso ujú, se convierte el hecho ya en primos que se querían mucho, muy familiares, se muere acá el abuelo, que es como, era como el punto de protección, porque creo yo que tienen que enterarse de todo es precisamente porque el abuelo muere y ya no pueden estar bajo su tutela y entonces todo se vuelve un caos, nada más desde el momento uno en el que los visitan los novios y terminan siendo todos criaturas de otro lado y dices como no, pero no hay tiempo tampoco de lamentarse tanto porque una situación se viene poniendo encima de la otra, entonces sucede esto, sucede aquello. Y entonces, sí, claro, esta primera parte es como una mezcla. A mí me gustó mucho de esta primera parte, tengo que decirte, el hecho de que te preocupas mucho eh, por describir a los personajes físicamente. Sí, yo creo que esto es una técnica de escritura más o menos que yo te digo adolescente. Porque ujú. en qué me encuentro acá, que esta es una historia en la que los adolescentes se han de sentir súper identificados y hablaba precisamente con otro escritor de cómo todo el mundo desarrolla un estilo diferente. Por ejemplo, este autor se enfocaba mucho en esbozar las emociones de las personas adultas. Y yo le hablaba precisamente de que el mundo es un mundo dado a las emociones juveniles, porque son apasionantes, porque están desbordadas, porque hay mucho material ahí para trabajar. ¿Cierto? Y creo que este es Claro. precisamente tu fuerte y entiendo porque precisamente tu inspiración viene siendo en algún punto tu inicio en esto viene siendo Crepúsculo, por ejemplo, que era una de mis sagas favoritas cuando estaba adolescente y que ahora, como una mujer feminista y mucho más adulta, me enfrento Ajá. a ella y me quedo como, ¿qué es este suceso? ¿Cierto? Empieza uno a transformar esas historias y a darse cuenta que detrás de los dramas adolescentes hay un montón de cosas preocupantes, pero lo que haces es que tomas esa emoción, pero tratas de denunciar cosas como, ¿sabes que por más jóvenes que estemos y llenos de emociones, el abuso no es algo que estoy dispuesto a tolerar? ¿Cierto? No importa en qué punto de enunciación me encuentre, no importa si en este punto creo que esta persona, aunque me esté pidiendo matrimonio, solo lo está haciendo de forma retentiva, me quiere tener ahí de alguna manera convencido, decido no hacerlo, ¿cierto? Decido ser Ujú. fuerte ante las circunstancias y siento yo que es una buena forma de enfrentar a los jóvenes a las emociones de la adolescencia. Porque pasa mucho que te encuentras con historias que precisamente lo que lo llevan a uno es como a una revictimización. En esa etapa adolescente te encuentras con historias que son súper adolescentes y que te llevan por caminos horribles, ¿cierto? A mí me encantaba una película bueno, creo que son tres películas que se llaman Tres metros sobre el cielo. Ujú. Que cuando yo estaba adolescente era como, "Ah, es el amor más bello que me he encontrado en las películas y resulta que luego lo ves con ojo crítico y dices, no, fue una historia de abuso tras abuso tras abuso. Y entonces uno ahí está en ese punto, en ese limbo de que si quiere, en esta época, por ejemplo, ¿cierto? Si en esta época te quieres enfrentar a eso, tienes que transformar estos personajes adolescentes y esas historias que van dedicadas a los jóvenes de tal manera que no se conviertan en eso.
¿cierto? En un camino ¿cierto? llevando a la juventud hacia el precipicio, sino que se trate, sí, como la rebeldía, la posibilidad de vivir la aventura, pero ser responsable en esa aventura, de que voy a tener sentimientos y de que yo como persona me valoro. Creo que muchos personajes están atravesados por ese sentimiento de decir, yo me valoro, ¿cierto? O van hacia ese camino. Y eso me gusta mucho, ¿cierto? Te enfocas en describirlos, ¿no? Física y emocionalmente, y lo haces desde un omnisciente, desde un narrador omnisciente que puede verlos. ¿Cómo decides que sea este narrador omnisciente el que llega, a este punto quería llegar, a describir físicamente a los personajes? Porque en este punto no tendría varias alternativas para hacerlo, ¿no? Podría hacerlo a través de narrador personaje, es decir, entre primos, hablan los unos de los otros físicamente para tratar de que todos estemos al tanto de cómo son, de cómo se ven, ¿cierto? Podrías haber metido al personaje, ay, ¿cómo es que se llama? Gabriel, No, Ian, Yael, Yael. Al Yael. personaje, también a través de Yael pudo haber sido esta descripción de los personajes, pero decides meter al narrador omnisciente. El narrador omnisciente es una herramienta muy buena, ¿cierto? Entonces quiero saber tú cómo llegas a este punto o simplemente la vas poniendo, porque a veces pasa eso. Uno pone una herramienta y luego cae en cuenta que es una herramienta. Es como, Sí, bueno, aquí voy a revelar algo que no tendría que revelar, pero bueno, para que se me entienda más rápido. ¿Cómo es que llego a este tipo de descripción de personajes? Es que estos personajes en la vida real existen. Lo único que hice fue, ok, no quiero decir que, o sea, tenga las habilidades y todo eso, aguas con eso, no. Simplemente les dije a mis primos, porque son mis primos realmente, oye, Cindy, voy a hacer una historia. Oye, Ian, Ana, Joyce, voy a hacer una historia. ¿Se animan? Bueno, está bien. Entonces, lo que hice fue prácticamente de nuestras vivencias como niños, transformarlas en personas más adultas. Ahorita nosotros ya estamos más grandes, los personajes tienen entre 19 a 23 años, si no mal recuerdo. Y ahorita nosotros los primos tenemos entre 29 a 33 años. Entonces, la evolución, la madurez de los personajes a los primos que somos nosotros es totalmente distinta, ¿no? Entonces, prácticamente sí fue un poquito complicado el estar manejando una conversación entre cinco personajes, porque cinco personajes que son principales a veces tiene que ser bastante información en cómo colocarlos dentro de las escenas, quién interactúa primero, quién interactúa después. Entonces, sí me causó un poquito de conflicto, sinceramente, cómo manejar a cada uno. Entonces, a veces hasta sentía que las cosas estaban dando por sí solas. O sea, ya era el momento en que, ok, vamos a manejarlo así y vamos a estar leyendo y reestructurando para ver si me está funcionando lo que quiero decir, ¿no? A veces sí también fue muy confuso el poder aterrizar las ideas y poder ver desde qué punto de vista lo estoy manejando yo como escritor, como narrador, ¿no? Entonces, sinceramente, la mayoría de la historia sí fue como que, ok, vamos a probar que se vaya así. Porque manejar cinco personajes, sí, sí suele ser un poco ruidoso a veces. Entonces, ya me recomendaron, hay una maestra con la que me apoyo muchísimo, ya me recomendó que en mis próximas novelas mejor maneje menos personajes. Porque si de por sí son cinco personajes, que cada quien tiene su mundo, cada quien tiene su estilo de vida y cada quien quiere proponer, quiere ser el centro de atención de cierta forma, sí es un poco confuso y cómo manejarlos dentro de la historia. Entonces, respondiéndote, yo creo que lo dejé así poco a poco, así, el que se vaya dando poco a poco y espero que se me entienda que estoy diciendo. Dios es mi pastor y por aquí me fui. Sí, No, pero mira que escoges una buena herramienta que es el diálogo, porque los diálogos lo que permiten es que se empiecen a identificar las voces de cada uno de los personajes y eso haga que la intervención del omnisciente tenga que ser menos drástica,
¿cierto? Ujú. Porque a veces uno como lector tiene la necesidad de saber quién es el omnisciente y más, por ejemplo, en el universo de Reencarnados. Bueno, espera, ¿el omnisciente llega a ser parte del universo? ¿Es este ente superpoderoso del que me vienes hablando y que está haciendo esta narración para mí? ¿O yo me estoy inventando que el omnisciente termina siendo el omnisciente de la historia y en realidad solo es el narrador omnisciente como herramienta? Entonces, yo me cuestiono ese tipo de cosas porque me gusta leer la literatura observando qué herramientas utilizan los escritores para desenvolver sus historias, ¿cierto? Entonces, vea, por ejemplo, me gusta el hecho de que sea diálogo porque, claro, hace que todo sea más fluido. Entonces, no me lo imagino tanto como una narración más completa del uno, más larga, porque todos todo el tiempo están juntos y cuando no lo están, pues están haciendo cosas en su trabajo con otras personas. Entonces creo que Ujú. para tantos personajes la herramienta del diálogo es una muy buena herramienta que a veces suele ser difícil de utilizar porque usted tiene que distinguir muy bien las voces a la hora de ponerlas, porque si Sí, usted no tiene claridad en las voces, el lector no va a tener claridad en las voces y va a pensar como, me estoy perdiendo, algo está sucediendo, pero creo que lo haces bien. Uno va muy, muy al par con qué personaje va hablando, qué va sucediendo y se mezcla con la acción. Es decir, si la acción, si bien la acción no aparece en el diálogo, está intrínseco en lo que está sucediendo. Entonces hay una acción sí. de fondo que está movilizando la conversación y que nos está permitiendo ir de allá para acá, nos estamos moviendo, están ocurriendo cosas. Y eso creo yo que le permite a esta historia ir navegando, y que siempre esté sucediendo algo y que los personajes se estén cuestionando, se estén preguntando y estén sintiendo, porque creo que para ti el hecho de que entendamos que los personajes están pasando por cosas individualmente es algo en lo que te has tomado mucho tiempo, porque lo veo, en que cuando el personaje está pasando por una emoción, te detienes ahí y dices, bueno, ese personaje está pasando por algo y necesito que lo entiendan antes de que se enfrente a los otros que también están pasando por cosas y te detienes cuando cada uno de los personajes está atravesado por una emoción y le das relevancia al hecho de que se siente confundido, de que se siente enojado, de que se siente cualquier emoción en la que el personaje que tiene la voz en este momento está pasando, es motivo para que haya una pausa y haya todo un trabajo en torno a está sintiendo algo este personaje, ¿cierto? Y eso me gusta porque creo que así realmente somos como personas, es decir, cuando nos invade un sentimiento o una emoción nos invade y nos perturba hasta el momento en que podemos trabajarla, entenderla y dejarla ir. Sí, mira, sí, si te das cuenta, algunos de los personajes, como en este caso es Cindy, Ana y Gabriel, como que tienen esa imposición de de ser los mayores. Realmente lo son, pero sí fue un poquito como que de angustia, llenar un poquito de angustia en no dar a entender que me salto a ciertos roles dentro de la familia, ¿no? O sea, quien es el mayor, es muy conocido que quien es el mayor es el que lidera, el que manda, el que hace todo para que los demás cumplan su objetivo de vida, ¿no? Entonces, en este caso, los tres primos mayores cumplen ese rol, pero me preocupación era de que no se confundieran con que siempre va a ser así en la historia. Lo que yo quería de que, ok, hay momentos en que uno como primo mayor, pues, sabes que hoy no quiero tomar decisiones, no haz lo que quieras. Entonces ya llega la otra prima mayor y ya, no sabes qué, mejor vamos a hacer esto. O sea, era como que repartir el rol del mayor entre los tres primos. Y en el caso contrario de los más pequeños, la más pequeña es esta Joyce Prado, entonces precisamente ella sí se queda en el rol de la niña ingenua, que no es ingenua, es una persona muy inteligente, muy capaz, pero que se casa precisamente con ese personaje de que yo soy la más tierna, la más chiquita y la que deben de vengar, ¿no? Pero precisamente ella surge esa evolución, ese cambio dentro de sí, porque ella tiene una responsabilidad y es justamente lo que luego sucede en las familias. Cuando tenemos a los hijos menores, pues se dice que los menores no tienen tanta responsabilidad, ¿no? Entonces, justamente con este rol de Joyce Prado, lo que quiero manejar es eso, ¿no? Que ella debe de crecer porque tiene que hacerse responsable de lo que está recibiendo, que es una herencia, que es una habilidad, ¿no? En el caso de Ian es un poquito más como neutral en la parte del comportamiento de cómo debe de ser. Aunque claro, tiene momentos en que es se enoja muy fácilmente porque le es injusto lo que sucede con sus primos, ¿no? Hay una parte de la novela donde Ian se enoja muchísimo con Gabriel, porque Gabriel tiene que ceder
a lo que quiere su jefe, ¿no? Entonces, literalmente, Ian quiere ir a golpear a Manuel porque no está de acuerdo en cómo trata a Manuel a su primo, ¿no? O en otra escena en la que se pone celoso porque llega el novio de Cindy, que es Diego, y dice así como que, ah, sí, pues, ¿sabes qué? Pues a ver quién Eres un está ciego contigo y el al resto de la hablar. semana, ¿no? Exactamente. Y cuando descubren realmente quién es Diego, entonces se quedan de, ok, ahora entiendo por qué te caía mal, ¿no? Era como quizás algo que tú estabas observando que yo no me daba cuenta, ¿no? Es esa protección masculina que por lo general sucede en las mujeres, ¿no? Que un hombre procura que no se burlen los demás no sé, de la hermana, de la prima, ¿no? En este caso, así sucede. Entonces, es lo bonito de Reencarnados, pero sí, te soy sincero, sí fue como que un poquito confuso en destacar los roles realmente, así que sí me fui directamente en los diálogos, en las acciones y, ok, vamos a trabajar en los diálogos y vamos a hacer que funcione porque pues es Reencarnados y tiene que funcionar. Más adelante en la historia sí sufrimos un cambio en personajes, estoy spoileando otra vez, pero es lo bonito de esto, o sea, es lo bonito de Reencarnados porque no van a estar todos los personajes en los 10 tomos. Entonces, van a haber cambios, ¿sí? Ya les spoileé, pero van a haber cambios. ¿Y precisamente por qué? Porque a mí como escritor me interesa precisamente el experimentar, el conocer, el saber que los lectores están de acuerdo o no están de acuerdo en ciertos cambios que eso fue la historia, ¿no? Pudiera ser que estén de acuerdo y después me digan, no sabes qué, regrésanos a este personaje, ¿no? Que sucede muchísimo a menudo con otros autores, escritores. Bueno, sí, mira, ¿sabes qué es lo bueno de tener un proyecto tan a largo plazo? Que incluso la forma en la que uno escribe evoluciona, porque uno tiene Ujú. tiempo de aprender un montón de cosas. Por ejemplo, yo noto que tienes buen manejo de la muda espacial, es decir, eh, utilizas mucho este recurso en tu historia, vas a varios lugares aparte, en una muda completa, digamos, de un capítulo, están en un lugar, luego en otro lugar, luego en otro lugar eh, o la muda va hacia el mismo lugar, pero en otro momento. Entonces, por ejemplo, en otras historias en donde empieces a manejar una muda temporal o una muda de realidad, eso pondría a los personajes en nuevas situaciones y es decir, tener una muda completa en donde los personajes no solamente se muevan de un espacio a otro, sino que se muevan de un tiempo a otro y nos permita conocer partes del pasado en el futuro, que necesitaremos recordar, por ejemplo, de, digamos, la quinta parte, que puedas ir a la primera parte y hablarnos de cosas que tal vez estén ahí, que ya, no, que ya hemos olvidado para la quinta parte, ¿cierto? O mudas espaciales en donde podamos salir de la Tierra, del planeta y estar en otros espacios porque tienen estas habilidades, es algo que yo creo que en las siguientes historias vas a poder ir desarrollando mejor y que en esta primera no está precisamente porque yo creo que estás encontrando el cómo voy a hacer esto y es difícil porque hay un montón de herramientas, pero a veces no todas le funcionan a uno. Embarcarse en mudas de realidad, en mudas temporales, en mudas espaciales, en de todo, es una tarea difícil porque usted tiene que hacer coordinar todo de tal manera de que no vayan quedando hilos sueltos, cabos sin Ujú. atar, que volaron por ahí, que se le pasaron a uno. Pero eso, claro, le da riqueza al texto. Y yo creo que el diálogo puede ser algo que explotes muy bien a lo largo de los 10 tomos porque eso le permite que haya fluidez a la historia de la acción, pero puedes ir agregándole estas otras herramientas que permiten eso. Y yo creo que tu historia se presta precisamente para que utilices todas estas herramientas porque no están fuera de tu universo. Es decir, tus personajes tienen habilidades como de estar en un lugar y luego en otro, ¿por qué no de estar en un tiempo y luego en otro? A través de las Sí, diferentes cosas que van aprendiendo, pueden divinamente llevarte acá para contarte algo que necesitas, ¿cierto? Porque creo que esta es una historia en la que tú tienes que ir siguiendo el desarrollo de los personajes para ir entendiendo por qué van a estar, por qué no van a estar y cuál ha sido su proceso de transformación. Entonces yo sí me imagino que en la medida en la que esto se vaya desarrollando, te vas dando cuenta cuáles son esos fuertes que encuentras y la lectura es indispensable, como decías, leer otras historias y no hacerlo solamente desde el punto de vista de estoy leyendo a un autor, me gusta su literatura, qué buena historia, sino de sabes cómo lo escribe. Esta exacto. historia tiene algo muy parecido a lo que yo quiero contar.
¿cómo logró esta persona hacer esto que yo no he podido? Y entonces empiezas a darte cuenta que ya no lees como un lector, sino que lees como un escritor, que encuentras Sí. ahí herramientas que tú dices, ay, mira lo chévere que hace con esto, ¿cierto? Mira cómo cambia de escenario con esta herramienta, ¿cierto? Con palabras, difumina el espacio y me pone en otro espacio a través de ciertas cosas muy interesantes que hace y uno puede ir adaptando esas herramientas a lo que uno quiere hacer porque eso es lo bueno de las herramientas en la literatura. Si bien alguien las pensó, cuando usted las utiliza tiene que transformarlas porque la mayoría de veces no sirven tal cual. Tú no puedes agarrar algo de una historia y decir, ay, la voy a meter en la mía y voy a presionar para que aparezca. No, usted tiene que encontrar ese punto medio en donde usted dice, me sirve completo, me sirve solo un pedazo o aquí no me sirve. Pero yo creo que el universo que planteas tiene muchísimo potencial y puede ser una saga muy impresionante y que va a evolucionar necesariamente. Y creo que los siguientes libros no te van a tomar tanto tiempo como este primero en estar listos porque ya haces un esbozo completo en esta parte de todos tus personajes principales y ya puedes ir decidiendo a quién le dedicas qué cosa y por qué algunas partes del libro van a estar dedicadas a un personaje o a dos o a otros personajes. Entonces, hay mucha tela de dónde cortar, creo yo. Sí, justamente de lo que hablas es lo que he estado pensando durante estos 11 años y cómo poder trabajar la historia, porque vamos a lo mismo, o sea, si me decían, es que son tantos personajes, y yo, ok, sí, pero yo quiero que sean 5 personajes, ¿por qué? Porque es un atributo, perdón, un tributo hacia mi familia, ¿no? Entonces, quiero que sean 5 personajes. Y sí me llegué a topar con esta parte de, ok, pero necesitamos cambiar. No pueden estar todos los primos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tiende a veces para un lector ser un poco aburrido. Si un personaje no está funcionando por X razón, entonces no es votarlo solamente porque, ay, lo quito y lo saco de la historia, ¿no? Sino como que darle esa oportunidad de que pueda desenvolverse en otra parte, en otra trama que incluso no está dentro de la historia, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con varios de los personajes, para darle cabida a nuevos personajes, porque no solamente de reencarnados se trata de 5, se trata de 7. Entonces, van a integrarse nuevos personajes más adelante en la historia. Y esos nuevos personajes precisamente le dan ese plus a lo que ya existe como el círculo de reencarnados, ¿no? O sea, ya tenemos una evolución, una madurez distinta a los personajes que ya existen. Entonces, eso es lo bonito de la escritura. Y precisamente tú que me hablas de los espacios, me crees que es justamente lo que yo hago, ¿no? Me gusta muchísimo manejar y manipular los espacios porque yo me imagino como yo viviendo como Gabriel García, ¿no? Ok, en este instante, pues estoy aquí sentado, ¿no? Pero afuera están, no sé, mis compañeros de trabajo, ¿no? O está un perrito esperando a su dueño, o lo que sea. Entonces, justamente me gusta eso. O sea, al mismo tiempo que se está tocando una parte, que se toca en otras partes. ¿Por qué? Porque eso es lo que vivimos, al fin y al cabo. No solamente existes tú en este momento, hay otras cosas alrededor. Y es justamente lo que hablo en Reencarnados, porque Reencarnados también toca un poco de física cuántica. Un poco, no tanto, porque van a decir que estoy experto en física cuántica y no. Solamente es como que una pequeña embarradita de lo que trata la física cuántica, que es un tema que se está viendo últimamente como algo más científico, algo que tiene solidez, algo que tiene peso. Entonces, justamente eso es lo que hago. Y hay una parte en la novela donde precisamente Gabriel Prado viaja a su habitación como en su vida pasada, como su personalidad de vida pasada. Entonces, Gabriel Prado tiene una situación única al resto de los demás. Él, pues en la historia se habla de que él fue malo, Era un descendiente, sí. exactamente, que era un descendiente. Entonces, él era malo, era una persona muy mala, era el príncipe maldito. Entonces, al cargar eso, con esa información, es como que, o sea, yo no quiero ser malo, yo quiero ser bueno, ¿no? Pero justamente cuando te enteras de que eres malo, pues ¿qué pasa? O sea, empiezas a entrar en la negación de que no, no, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Entonces justamente cuando viaja a su antigua alcoba real, conoce un personaje más
y empieza a darle como que ese toque de misterio en lo que sucedió en su vida pasada. ¿Qué fue lo que hizo el príncipe maldito en su vida pasada? Porque no conoce todo, le menciona ya algo, pero no le explica realmente qué fue lo que pasó. Entonces, justamente hablando de espacios, también se habla del misterio, que es lo que gira en torno a los personajes. Y eso es algo que con la novela, al momento de que vaya creciendo con los otros tomos, se van a responder. Justamente en esta primera entrega hablo de lo básico, como que de lo más pequeño que pueda uno conocer del mundo reencarnados. Ya cuando estemos en la siguiente novela, ya van a conocer otros aspectos de reencarnados y van a entender el por qué son así los personajes. Porque precisamente esto es una introducción. Ujú. Es una historia, pero es una introducción, porque reencarnados no se detiene aquí. Reencarnados no solamente te cuenta lo que sucede con nuestros primos, cómo se origina todo. Y así como hay introducción, hay otra etapa antes de Días Reencarnados, que justamente estoy a la mitad del proceso para poder entregarlo como Reencarnados los Orígenes, No, que pues es es que mira precisamente que habla de vidas pasadas. hay un poquito de todo, ¿no? Hace falta conocer sobre lo que hay por encima de ellos, incluso las personas que los han creado y los han puesto en estas circunstancias, todo un universo mucho más grande que se tiene que ir desglosando. Así que yo creo que tienes muchísimo trabajo, Sí, pero no me preocupo sinceramente porque yo tengo todo armado. muchísimo trabajo por delante, pero yo te deseo muchísima suerte. Trabaja Muchas duro y gracias. creo que este trabajo vale muchísimo, muchísimo la pena. No te desanimes, hay lectores para todos los gustos, hay lectores para todos los escritores. Esta es una historia que a mí me gusta precisamente porque trae un aire diverso, fresco y definitivamente te digo, es un muy buen factor que incluyas a la comunidad y todo lo que hay en torno a, porque en este tipo de historias ahorita que son, por ejemplo, con energía muy adolescente, nosotros ya superamos eso, pero los adolescentes están en un mundo que a nosotros ya no nos tocó y es que está mucho más abierto a la diversidad. Son mucho más diversos y pueden estar Ujú. mucho más tranquilos de mostrar quiénes son, a diferencia de cómo nos tocó a nosotros, que, bueno, era otro cuento. Sí. ¿Cierto? Era un poco más compleja la situación. Entonces creo que por ahí también tienes un muy buen punto explorar de qué manera puedes ir haciendo a tus personajes un poco más variados, más diversos. No sé, eso ya tú irás meditando cómo van sucediendo las cosas. Yo creo que de mi parte yo ya pregunté, ya indagué lo que tenía que indagar, pero también te cuento que este es un espacio de promoción, así que si tienes redes sociales, biblioteca, librerías en la ciudad donde tú vives, en donde se pueda conseguir el libro. Este es el momento para la promoción, el espacio es todo tuyito. Muchas gracias, Silvia. Pues ahorita tenemos trabajando lo que es el Instagram de Arelo Sagara, es Arelo-Sagara. Por el momento estoy trabajando con Instagram. Por lo mismo de que tengo otras actividades que tener, no tengo tiempo suficiente como para meterme de lleno a la vida de autor. Entonces, por el momento les promociono esto, es Arelo Sagara-bajo, perdón, Arelo Sagara-bajo, no, Arelo-Sagara. Ya me estoy confundiendo con otra cuenta. Entonces, es la forma que me pueden contactar. Y también, ahorita por el momento la promoción del libro está directamente aquí con la editorial, Aquera, y Letras Negras. Y en otras más que la misma editorial ha estado trabajando. Ahorita por el momento estamos deteniéndonos ahí. Más adelante, ya en el próximo año, ya estaremos arrancando con otro tipo de proyectos. Entonces, si les está gustando la historia, chicos, espérenme tantito porque les va a gustar más de lo que ya les está gustando. Bueno, muchísimas gracias. Por acá yo en los comentarios les estaré dejando el link a donde pueden ir a la página oficial del grupo editorial Letras Negras y allí la pueden pedir directa para México, les llega a sus casitas, muy tranqui, ¿cierto? Si son de Colombia y están en Colombia, lo mismo. En el espacio del grupo editorial también hay un espacio para pedir desde Colombia. Entonces ahí se los vamos a dejar en los comentarios. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en Entrevistas y Letras. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron. Recuerden que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Hasta pronto. Bye, chicos, gracias.